Ahí estamos entonces, mis queridos hermanos. Ahí estamos, ahora sí vamos a la meditación. Empecemos, iniciemos, arranquemos. Total, ya dijimos, ya oramos. Usted sabe el mensaje que estamos llevando. De antemano sabe el mensaje que estamos llevando. ¿De qué estamos hablando? Reino milenial. Ya vimos, se llama el reino milenial, o sea, milenial. Está en periodo de 1000 años, por eso le llamamos milenial. ¿En qué parte dice? Vayamos empezando por Apocalipsis. Solo te voy a hablar del periodo de 1000 años, desde luego. ¿En qué parte dice la Biblia? Milenios. Milenio, que yo diga. Milenio. Apocalipsis 20, ahí está registrado la palabra milenio, porque no cualquier cita se encuentra esa palabra. ¿Sí? Capítulo 20. Este Apocalipsis, capítulo 20, desde los versos primeros, dice: vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano. Simbólicamente, desde luego, simbólicamente, porque no es cadena literal. Porque el diablo, no me vayas a decir de que es un ser literal. No, es un ser espiritual. Bien dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales. Así, si usted toma esta cadena literal, ya se complicó las cosas, porque si hablamos ese ser, ese malvado, el diablo, Satanás, anda en espíritu. Entonces, la cadena no puede ser literal. Porque si se habla de literal, tiene que ser literal a lo que se va a atar o se va a amarrar. Pero como no es literal, entonces, ese ser malvado no puede ser una cadena literal. Pero mira nada más, vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo. Tampoco un abismo literal o la llave literal, tampoco, no cuadran entonces, no cuadran. Y la grande cadena en la mano, desde luego. 2. Y prendió al dragón, o sea, prendió, amarró, ató. Son palabras similares. Prendió al dragón. En otras palabras, en otras versiones dice ató al dragón. Y en la más Castilla sencilla dice amarró al dragón. Aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Y ahora la última parte del verso 2, capítulo 20, verso 2 de Apocalipsis, allí menciona: y le ató, en otras palabras, y le amarró, y lo prendió, ahí aparece la palabra 1000 años. Ahí aparece la palabra 1000 años. Ahí aparece entonces la palabra 1000 años, mi querido hermano, querida hermana. Por eso estamos hablando de 1000 años. Ahí aparece la palabra 1000 años. Ahí está registrado esa palabra 1000 años. Ya estamos viendo Apocalipsis capítulo 20, verso 2, última parte. Allí te habla de la palabra de 1000 años. Por eso Jesucristo tiene que gobernar 1000 años y nada más. No puede ser más, no puede ser menos, sino que Jesucristo va a gobernar 1000 años. Ya queda en su conciencia si usted sigue preguntando, ¿y en qué lugar?
Yo ya le dije, ya cumplí mi deber de decir a su alcance, a dónde alcanzó entonces escuchar, en qué lugar. Yo ya le dije, ya vamos 3, 4 tramos hablando acerca o al respecto. Ya queda en su criterio dónde lo vistes. Yo no le exijo, sino le aclaro nada más las cosas. Así lo fue, así lo vio, quédese por allí. Y si no le coincidió, pues también, eso ya no es problema. Total, ya cumplí mi parte diciéndole en qué parte. Ya tiene buen rato hablando, ya va 3, 4 veces hablando bíblicamente. Ya queda en tu criterio. Ahora, vaya viendo entonces primera carta del apóstol Pablo, desde luego. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. Y su verso 24. Esto quiere decir que estamos ya terminando de hablar del periodo de 1000 años, porque yo quisiera no hablar nomás el periodo de 1000 años. Ya te hablé del trono, la semana pasada, el jueves pasado, hablamos del trono, y entre otros que ya hablamos. Ahora, el verso 24 dice, empieza desde el 23, 15, 23, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, 15, 23, dice, mas cada uno en su debido orden. Claro, todo en orden. Y ahí va enumerando. Primero, después de 2 puntos, dice, Cristo las primicias. Cristo las primicias cuando vino en su primera venida, que ya hizo 2000 años. Eso cumple la palabra Cristo las primicias. Ahí cumplió en su primera venida. En su primera venida, que yo diga. En su primera venida se cumplió esta palabra, Cristo las primicias. Y de ahí sigue. Luego, o sea, la segunda etapa, hablando del mismo Cristo. Luego, los que son de Cristo en su venida. Ahora está. Esto está entonces, esto vuelve a hablar la venida. Esta segunda parte, después de punto y coma, luego, los que son de Cristo en su venida, habla de su segunda venida. Pero dice que tiene ahora sí también tiene un término. Eso ya vamos 2, ahí termina con un punto, ¿te das cuenta? Ya cumplió entonces su primera venida, que es cuando vino en carne, en sangre, pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario, y su ascensión, después de 40 días que estuvo aquí en la planeta Tierra, cumpliendo los 40 días y 40 noches, su ascensión, entonces, hacia el cielo, cumplimiento total esa primera venida. Ahora, luego los que son de Cristo en su venida, cuando aparezca por segunda vez. Pero el verso 24 tiene un periodo, como ya le hablé allá en Apocalipsis 20, verso 1 y 2. Diablo será atado por 1000 años
durante el periodo de 1000 años de Jesucristo, Satanás será atado. Entonces, cuando venga por segunda vez, tiene que gobernar por un periodo de 1000 años. Terminando su periodo de 1000 años, el verso 24, mira qué dice. Luego el fin. ¿Fin de qué? El fin de su periodo. La Biblia ya marcó allá en Apocalipsis 22. 1000 años, cuando termine el periodo de 1000 años. Luego el fin. Terminando el periodo de 1000 años, entonces, dice la que sigue, el verso 24. Dice, cuando entregará el reino a Dios y al Padre. Pero durante su periodo, 1000 años, ahí viene, cuando habrá quitado todo imperio, toda potestad y toda potencia. El periodo de 1000 años es este trabajo que está haciendo. Tiene que quitar todo imperio, toda potencia y toda potestad. Esto es el que va a venir a obrar durante el periodo de 1000 años. Tiene que quitar, aquí dice Pablo, tiene que quitar todo imperio, toda potencia y toda potestad. Ahora la pregunta, ahí cabe una pregunta, si usted lo hace. La pregunta, ¿pero cuál imperio? Si diablo está atado, ¿cuál imperio? No, la respuesta sería, no el imperio del diablo, no, ahí ya no cabe. Y entonces, ¿cuál imperio vamos a hablar si Satanás está atado? Cuando empieza el milenio, Satanás será atado. ¿Y cuál imperio está hablando esto? Investigue, mi hermano, investigue. Yo te dejo el criterio para que investigues. Yo solamente te doy el hilo para que sepas cómo y de qué habla la Biblia. Porque si decimos, el periodo de 1000 años, Satanás lo va a quitar, o sea, Dios lo va a quitar el imperio a Satanás. No, eso desde el principio ya fue atado. Y ahora la pregunta sería, ¿a qué imperio está hablando este? ¿A qué imperio está hablando este, mi hermano? Si se habla de Satanás, el imperio de Satanás, desde cuando empieza pues el milenio, será atado, queda sin fuerza, Satanás no vale para nada. Pero ¿cuál imperio entonces está hablando esto? Habla el apóstol Pablo. Y ahí sigue, toda potencia. Vuelvo a preguntar, ¿pero cuál potencia? Si usted me dice o le respondemos, pues creo que la potencia del diablo. No, pero si a la venida de Jesús, cuando aparezca por segunda vez, le será quitado, será atado. Quiso decir entonces de que queda sin fuerza, sin poder, sin nada. Pero ¿a qué se está refiriendo este? Durante el periodo entonces de 1000 años habrá quitado todo imperio, toda potencia y toda potestad. Hay que escarbar bonito la Biblia y ahí tienes que dar cuenta, te tienes que dar cuenta de qué se está hablando la Biblia. Por eso estamos diciendo que todo tiene su debido tiempo. Verso 25. Verso 25 dice, recalca. Verso 25 es un recalcamiento. La continuación del verso 24, desde luego. Verso 25 dice, porque es necesario o es menester que Él, o sea Jesucristo, acento en la E, dice que Él reine. ¿Te das cuenta? Verso 25, porque es necesario que Él, o sea Jesucristo, reine hasta poner todos sus enemigos debajo de sus pies.
Pero también podríamos decir, alguien haya dicho que a partir de hoy, o a partir de la cruz, que a partir de la cruz del Calvario se cumplió este texto 25, este verso 25, que poner todos sus enemigos debajo de sus pies. Pero yo, que he alcanzado de analizar, mi hermano, empieza a partir de la segunda venida, empezando el 1000 años hasta que termine, cumplimiento total de esta, entonces, el verso 25. Pero como yo le repito, estaría bueno entonces darte nomás la idea, darte nomás los inicios o principios, para que usted escarbe más de las cosas de Dios. No se quede allí por donde quedar. No se quede allí usted a donde alcance yo hacia usted, sino que, si así guste, escarbe más y lo vas a encontrar más. Y yo también me queda por tarea seguir escarbando más. El que escarba o escudriña tiene que encontrar más allá profundamente. Pero total, ya le dije, estos entonces, el verso 25 cumple dentro del periodo 1000 años. 26. Y el postrer enemigo, ¿te das cuenta? Y el postrer, quiere decir el postrer, quiere decir el fin, el final de todo enemigo. El último, la palabra, el último enemigo que será deshecho sería la muerte. Entonces, ¿y dónde acabaría esto? Terminaría en el fuego eterno. En una sola palabra, hasta entonces, ¿dónde termina el periodo de Jesucristo durante su periodo 1000 años? ¿Hasta dónde? Una sola palabra. Terminaría su periodo cuando, ya lo vimos aquí, Pablo dijo, quiere decir terminando el fuego. El fuego eterno todavía le corresponde, o sí le corresponde, Jesucristo. Cuando entregue Jesucristo el reino a su Padre, quiere decir, ya lo vimos los versos pasados, aquí ya, pasado le digo porque ya leímos, desde el 25, el postrer enemigo, que es hasta poner todos sus enemigos debajo de sus pies. Todo va a quedar bajo sus pies, dominado, en otras palabras. Pero el último enemigo, dice el verso 26, el último enemigo, y ahí termina, que será deshecho, terminado, acabado, sería la muerte. Miren nada más, la muerte. Entonces, cuando vemos, hablando del fuego eterno, terminando el fuego eterno, ahí termina el periodo de Jesucristo. El fuego eterno, mi hermano, está dentro del tramo de Jesucristo todavía. Tiene que entregar a su Padre, lo tiene que dejar todo limpio. Ahí lo dice el verso 27. Continúe, para que veas que el fuego eterno está todavía dentro del periodo de 1000 años. El verso 27 dice: porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Eso es un término del periodo de 1000 años.
Y cuando dice todas las cosas son sujetadas a Él, claro, exceptuando a aquel, o sea, Jesucristo. ¿Mira? Exceptuando a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Entonces, cuando dice porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies, toditita las cosas bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Claro, no incluyendo Él, como dijo ya Pablo, no incluyendo Él, claro, está exceptuando a aquel que sujetó a todas las cosas. ¿Está claro? 28. Él se tiene que entregar también a las manos de nuestro Padre. Verso 28. Más, luego todas las cosas fueran sujetas. Quiere decir, después entonces, después del fuego eterno, entonces también el mismo Hijo, mira nada más, el mismo Hijo, o sea Jesucristo, más luego que todas las cosas fueron sujetas, entonces también el mismo Hijo se sujetará. Ajá, ahí está, Él mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todas las cosas en todos. Ahí terminamos en el verso 28. ¿Te das cuenta? Surge esta pregunta, pero queda en tu tarea. Total, ya le dije, más o menos, ya queda en tu tarea. El fuego eterno, ¿ya te diste cuenta que todavía entra en el periodo de Jesucristo? Aquí está pasmada donde estamos leyendo ahorita. El fuego eterno, mi hermano, entra todavía en el periodo milenial de Jesucristo. No me lo des para otro lado. El reino milenial de Jesucristo entra todavía dentro del reino milenial de Jesucristo. No me deje afuera. Ahí está claro. Aquí vamos claro con la voz, con la prédica que hizo nuestro apóstol Pablo. ¿Te acuerdas todavía entonces de que el último dijo él, el verso 26, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte? Y si deseamos escarbar de demás, yo quisiera, pero mira, ya marcó a las 10. Quiere decir que ya hablé media hora, pero tengo que transmitir a Tzotzil otras media hora. Ya va marcando una hora. El tiempo no me permite. ¿Te acuerdas que el verso 26 entonces, el postrer enemigo será la muerte? Ahora, se entiende entonces que hay un postrer enemigo que sería la muerte. Dentro del periodo milenial, ¿va a haber muerte? Esto es otra grande pregunta. Dentro del periodo milenial, ¿va a haber muerte? No sé cómo te hayan enseñado, pero yo te digo sí. Pero qué triste que ahorita no nos da el tiempo para aclarecerte que dentro del periodo milenio sí va a haber muerte. Esto queda otro estudio, pero terminemos por la muerte, porque no nos da tiempo, parece. Apocalipsis capítulo 20, y terminamos, así habla castellana. Apocalipsis capítulo 20, verso 13, 20 y su verso 13. Ahí terminamos porque la hora ya marcó nuevamente. ¿Te das cuenta entonces? Empieza desde el 7, ¿te das cuenta? Ya leímos la semana pasada, cuando los 1000 años fueren cumplidos, Satanás será suelto de su prisión, y ahí dice que sale a engañar a las naciones. Dentro del periodo milenial existen naciones, ya lo vimos la semana pasada.
habla de Gog a Magog hasta los ángulos de la tierra. Gog y Magog tienen reinos, ahora sí, periodos también, tienen reinos, tienen poder. Pero bueno, esos son, ahora sí, son líderes, hablando de Gog a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena de la mar. 9. Subieron a la anchura y rodearon la tierra, y circundaron el campo de los santos, la ciudad amada, y de Dios desciende fuego del cielo y los devoró. Ahora 11, 10. El diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde está también la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre. Ahora, pero no me vaya a confundir. Aquí hay otra cita en el verso 13. Pero no me diga que ya pasó entonces ahora sí el fuego. Habló nomás allá en 7, 8 y 9 al 10. Allí habló del fuego, pero aquí en el 13 habla otra vez de que de la muerte. Claro que hay misterio, desde luego, pero te voy a mencionar el verso 13 nada más. Llegará el momento, dice. El mar dio los muertos que estaban en él. Mar tiene que entregar los muertos que se quedaron en él. Mira nada más. Y la muerte, ahí está, ahí apareció la muerte. Es el que posteriormente el fin del enemigo sería la muerte. Aquí aparece. Y la muerte. Y otro. Y el infierno. Quizás te enredo. Quizás te voy a enredar, mi hermano. Ya lo sé que usted sabe de antemano. La palabra infierno, usted diría que es el fuego eterno. Yo te digo que no lo es. Investigue qué cosa es un infierno. Es la tumba, es el sepulcro, es el infierno, es el panteón, el silencio, la oscuridad, o el Hades, o el Seol, como le quieras llamar, según la versión. El infierno significa el panteón. No me confunda con el infierno que es el lago de fuego. No, infierno es una cosa, lago de fuego es otro. Ahora, y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos. O sea, el panteón tiene que entregar los muertos que hay en ellos. El mar entrega los muertos cuanto hay en ellos, y el infierno, que es el que representa el panteón, tiene que entregar los muertos que hay en ellos. Y fue hecho juicio cada uno según sus obras. 14. Y el infierno, que representa el panteón, y la muerte fueron lanzados al lago de fuego, y esto es la muerte segunda. Cumplido totalmente como habla apóstol Pablo y habla Juan Teólogo, cuadradito, no hay más que hablar al respecto. ¿Te diste cuenta? Entonces, esto terminamos entonces el periodo de milenio. Pero queda mucho por escarbar, queda bastantísimo, mi hermano. Yo, como me gustaría preguntarte a ti, y usted me respondería, pero el tiempo no nos da y no nos vemos, como que ahora sí quedamos ahí con esto entonces. Hasta que hemos llegado, ojalá que te hayas